El regalo celestial ha nacido en un portal, en humilde condición. Ha nacido el Salvador, lo esperaban como rey, en gran gloria y en poder, mas él vino en su misión como siervo sin valor, despreciado y desechado fue. En carne propia él sufrió todo quebranto y dolor. A la muerte fue llevado y crucificado, dio su corazón allí porque me amó. Nos venimos a postrar ante el Rey de Israel. Hoy queremos adorar a ese niño de Belén. Él es nuestra salvación, Él nos dio la redención, con amor nos perdonó toda deuda y transgresión. Despreciado y desechado fue, en carne propia él sufrió todo quebranto y dolor. A la muerte fue llevado y crucificado, dio su corazón allí porque me amó. Porque me amó. Así les doy las buenas tardes y bienvenidos esta tarde otra vez aquí. Y bueno, estamos aquí para darle gloria a nuestro Señor y agradecerles porque nos ha permitido entrar en un nuevo año. Y si no fuera por su gracia y su misericordia, no estaríamos aquí. Así que gracias, Señor, porque nos tienes hoy otra vez aquí. Dar también la bienvenida a los que nos ven por YouTube también. E invitarlos a que vengan y se acerquen aquí, que aquí estamos más calentitos y hay comunión con los hermanos y nos alegramos cuando nos podemos reunir. Así que los invito también que puedan venir y estar aquí. Pues bueno, vamos a tener una oración para que el Señor sea el que dirija lo que vamos a hacer esta tarde. Sí, Señor Jesucristo, como te dije, Señor, gracias, Padre, porque hoy estamos aquí, porque tú has permitido, Señor, que podamos estar en un nuevo año, Señor. Señor, y esto también significa que estamos más cerca de tu venida, Señor. Por eso necesitamos prepararnos más, Señor. Ayúdanos a estar más comprometidos, Señor, a estar preparados, Señor, para tu venida, Padre. Ayúdanos, Señor, porque el tiempo se acorta, Señor, y tenemos que buscarte con más anhelo, Señor. Tenemos que buscarte, Padre, y los que todavía no se deciden por ti, Señor. Dios, toca sus corazones, Señor. Que esta tarde, Señor, sea el momento, Padre, de decisión, Padre, en esas vidas, Señor, que han escuchado de tu palabra, Señor, que han venido a ti, se han acercado, Señor, pero no se deciden, Padre, por seguirte. Ayúdalos, Señor, porque tú sabes que somos débiles, Señor, pero tú nos fortaleces, Señor. Te pido por esas vidas, Señor, que hoy van a escuchar tu mensaje, esas vidas que todavía no te conocen, Señor, que esta sea su gran oportunidad, Padre. Y gracias también por mis hermanos, por tus hijos, Señor, que hoy están aquí, Señor, los que no han podido venir, Padre. Te ruego también que tú los fortalezcas, Señor, en sus debilidades, Padre. Ayúdalos, Señor, a que su fe no decaiga y que su fe, Señor, siga encendida, Padre. Gracias, Señor.
Te entrego este culto, Padre, dirige tú todo lo que vayamos a hacer, Señor, porque lo hemos preparado para ti, Señor, porque tú eres el único digno de recibir gloria y alabanza, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu vida, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, ya dándole las gracias a nuestro Señor por su bondad de tenernos aquí, vamos a tener una lectura en el Salmo 24, los versículos 8 y 10. Del 8 hasta el 10. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Amén. Y a ese Rey de gloria venimos hoy a alabar, así que les pido que ahora en el tiempo de alabanza, que lo va a llevar Susana, les pido si se pueden poner de pie, se pongan de pie, los que no puedan estar de pie, alaben al Señor sentados, pero alábenlo con un corazón dispuesto para alabarle y glorificarle, y recuerden que estamos aquí por Él hoy. Gracias. ¿Se han dado cuenta qué cantidad de instrumentos tenemos hoy en el grupo de alabanza? Bueno, no todas las veces apreciamos, ¿verdad?, lo que tenemos. Por cuestiones de salud, por cuestiones de diferentes formas, pues hoy solo estoy aquí y con la gracia de Dios lo que queremos es darle toda nuestra gloria, como dijo Josefina. La Navidad se acaba, ¿verdad? Estaremos hoy cantando las últimas canciones de Navidad, pero ese tiempo que celebramos en Navidad, de celebrar que Jesús vino a este mundo, de que vino a nuestra vida y de que vino a darnos buenas noticias, no tiene por qué ser celebrado solamente en Navidad. Debería ser celebrado cada día de nuestra vida. ¿Y qué buenas noticias son esas que Jesús nos ha traído? Pues la primera gran noticia es que Él ha venido a darnos vida en abundancia aquí en la tierra y vida eterna también. Y la Navidad no se trata de pasarlo bien, no se trata de tener salud, no se trata de estar con la familia solamente, se trata de celebrar a Cristo porque Él es el más importante, pero como dije antes, cada día debería ser ese el motivo de nuestra vida, cada día debería ser Navidad. Las canciones que vamos a cantar en esta tarde hablan todos de las buenas noticias que Jesús viene a traernos, que son esa vida eterna, esa salvación y esa luz que no tenemos por nosotros mismos y que necesitamos de Él, porque sin Él estamos en completa tiniebla y oscuridad. Así que todas las canciones que vayamos a cantar en esta tarde, que sean como una oración pensando, oh Dios mío, qué agradecida te estoy, qué agradecido te estoy por esa salvación, por esa luz, por esas buenas noticias, porque tengo vida en ti. Celebrar el tiempo de Navidad es porque Cristo nació. Él es vida y esperanza para la humanidad, es el Hijo de Dios. Junto con ángeles hoy cantemos a una voz. Hermoso que Dios al mundo dio
fue su Hijo Jesús. Oh, vino a darnos vida eterna, vino a dar salvación y a mostrarnos su luz. Junto con ángeles hoy cantemos a una voz. Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Gloria en las alturas, Cristo Jesús nació. Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Oh, gloria en las alturas, Cristo Jesús nació. Nació el Salvador, Jesús. El regalo celestial ha nacido en un portal, en humilde condición. Ha nacido el Salvador, lo esperaban como rey, en gran gloria y en poder, mas él vino en su misión como siervo sin valor, despreciado y desechado fue, en carne propia él sufrió todo quebranto y dolor. Oh, a la muerte fue llevado y crucificado, dio su corazón allí, porque me amó. Venimos a postrar ante el Rey de Israel. Hoy queremos adorar a ese niño de Belén. Él es nuestra salvación y nos dio la redención. Con amor nos perdonó toda deuda y transgresión. Despreciado y desechado fue, en carne propia él sufrió todo quebranto y dolor. A la muerte fue llevado y crucificado, dio su corazón allí, porque me amó. Porque me amó. Dios va a trabajar incansablemente por ti en este nuevo año 2024. Simplemente porque le pongas a Él, le entregues su vida, le entregues tu corazón con todas tus preocupaciones, con todos tus dolores, con todos tus afanes y con todas tus enfermedades, y verás lo que Él puede hacer. Dijo Jesús en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo.
Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Amén. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto. Gracias por tu pacto. Y por darme tu favor. Gracias por tu amor. Todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brilla en mí. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí, que tu luz brille en mí, que tu luz brille en mí.
Qué bonito, ¿no? Qué seguridad es saber que solo en Dios está nuestra salvación, que no tenemos que buscar en otro lado, que no hay otro que salve, que no tenemos que rendir culto ni sacrificio a otro, porque solo en Dios está la salvación. Así que, hermanos y visitantes, busquen de Dios porque solo a Él, y Él es un Dios vivo, está vivo y lo que nos ofrece es verdadero, esa salvación eterna. Y qué alegría y gozo saber que vamos a estar con Él, pero tenemos que seguirlo, obedecerlo y guardar su palabra para poder disfrutar de eso que nos ha prometido. Y bueno. La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La lectura del mensaje de hoy la vamos a tener en el libro de Mateo, capítulo 1, pero van a ser varios versículos salteados. Entonces voy leyendo a medida que va en Mateo. Los versículos van a ser el 1, el 3, el 5, el 16 y el 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth, es que esta parte es difícil, ¿no? De los tantos nombres. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Amén. Ahora sí, vamos a dar paso a nuestro pastor, que nos trae un mensaje muy bueno para principios de año. Jesús trajo buenas noticias, no buenos propósitos. Así que ya le doy paso al pastor Josué. Y también vamos a tener una oración para que el Señor abra nuestro entendimiento y nos haga entender cuál es el propósito de esta predicación hoy. Sí, Señor Jesucristo, gracias, Señor, por este mensaje que has preparado, Padre, a través de Josué, que nos has traído tú, Señor. Guíalo, Padre amado, para que sus palabras, Señor, sean tus palabras, Señor. Háblanos a cada uno, Padre, lo que tú quieras decirnos, Señor, háblanos, Padre. Lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Josefina. Bueno, pues alguno estará pensando de qué va a predicar hoy Josué. Va a predicar otra vez de Navidad. La Navidad ya no había pasado ya. La verdad es que no tenía muy claro de qué quería predicar este domingo 7 de enero. No sé si quería continuar la serie de hechos que estoy haciendo o si quería predicar de algo relacionado con el nuevo año, con el nuevo comienzo. Y me vino esta reflexión sobre esta genealogía de Jesús, sobre algo de lo que acabamos de celebrar, de la Navidad. Sé que ya la Navidad pasó para muchos, sé que ya hemos pasado páginas, yo entre ellos, ya hemos pasado página de la Navidad como celebración humana, vamos a decirlo así, como celebración social,
Pero me gustaría hablar de la familia de Jesús, la familia de ese Jesús que acabamos de celebrar su nacimiento. La historia del nacimiento de Jesús para Mateo, que es el evangelio que acabamos de leer, la historia del nacimiento de Jesús para Mateo no empieza con los elementos típicos o conocidos por muchos, como la estrella de Belén, los pastores, el establo, el pesebre, todas esas cosas que tenemos todos en nuestra mente, seamos cristianos o no, seamos creyentes o no, si hemos crecido en una cultura occidental, tenemos esas cosas presentes en la cabeza. Comienza en tiempos mucho más antiguos y nos presenta una genealogía larga y aparentemente aburrida, pesada y complicada, ¿verdad? Incluso le pido disculpas a Josefina por el texto que le he dado para leer, porque sí, es complicado, es complicado. Es fácil querer pasar por alto, ¿verdad? Cuando encontramos en la Biblia este tipo de versículos, pasar directamente a lo que consideramos la acción, lo interesante, la chicha, si me permiten la expresión. Pero la Navidad no se trata solo de un nacimiento. Parece que me estoy contradiciendo, ¿verdad? Llevamos todo este mes de diciembre diciendo que la Navidad es el nacimiento de Cristo, y lo es. Pero no es solo, se trata solo de un nacimiento, sino de un plan mucho más largo, muy largo a lo largo de los siglos de salvación ideado por Dios, para una venida que empieza antes de que creara el propio mundo, antes de que creara el propio universo. Y como buen narrador, Dios, porque Dios es el narrador de la Biblia, el narrador de la historia de la Biblia, como buen narrador en Génesis ya anticipa la presencia del protagonista principal de la historia. Cuando en Génesis, en los primeros capítulos, habla en plural, cuando empieza a crear el mundo y dice, y vimos que esto era bueno, y vimos que esto... No habla en plural por casualidad, porque ahí estaba presente ya la Trinidad, estaba la Trinidad del Señor, de Dios ahí presente, estaba Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Jesús ya estaba ahí. Jesús es eterno, no tiene principio y no tiene fin, pero entra en la historia de la tierra, entra en nuestra realidad física en un momento dado y culminante para cumplir una misión. ¿Y qué nos dice esa genealogía, la genealogía entonces sobre el nacimiento, sobre el significado de la Navidad y del cristianismo? Vamos a decir dos cosas que Mateo no dice y dos cosas que sí dice. Primero es que el Evangelio son buenas noticias. No son buenos consejos, ni son buenos propósitos de Año Nuevo. Son buenas noticias para la humanidad. Mateo no empieza la historia de Jesús con «érase una vez». ¿No lo han pensado nunca? Así comienzan los cuentos de hadas, las fantasías, pero no las historias reales. Las historias reales comienzan con «esta es la historia de Jesús». Esta es la historia de la familia de Jesús. Comienza con «esta es la genealogía de Jesús». Significa que quiere explicarnos bien, quiere dejarnos muy claro Mateo quién es Jesús y lo que ha hecho en la historia. Es real. Jesús es real. El Jesús que acabamos de celebrar en Navidad, el Jesús del que acabamos de celebrar el nacimiento es real y es muy real. Todo esto ocurrió. Y por eso es importante la historia de la Navidad, por eso es importante que la conozcamos. Es mucho más que una historia bonita, llena de imágenes valiosas que nos pueden servir hoy día para vivir una buena vida. Eso es para los que usaban antes las historias de hadas y los cuentos. ¿No lo has pensado nunca? Las historias de hadas y cuentos eran eso. Servían para dar buenos consejos o buenas enseñanzas morales a los niños, para que aprendieran valores. Pero la historia de la Biblia no es eso. Por lo menos no es solo eso, para nada. Los consejos te recomiendan qué tienes que hacer. Te recomiendan. Es una recomendación. Pero el Evangelio, las buenas noticias del Señor, son algo mucho más. Algo más que eso. No es una historia de hadas, no es un cuento, es una historia real. Son noticias. ¿Y qué son las noticias? No son otra cosa que el informe de algo que ha sucedido. Las noticias se diferencian de los consejos en que te dicen que algo ha pasado. Algo ha pasado. Y esa realidad te obliga a actuar ante esa realidad. Un consejo se puede tomar o se puede rechazar. La realidad la tienes que asumir. Y eso es lo que es el Evangelio y las buenas noticias del Señor. Es una realidad que pasó aquí en la tierra y que te afecta a ti y a mí. Y afecta a tu eternidad y a mi eternidad. Afecta a la eternidad de tu familia y a la de mi familia. Y tienes que hacer algo al respecto. Los consejos dicen que depende de ti hacer algo al respecto. Las buenas noticias del Señor dicen que otra persona mucho más importante ya ha hecho algo, ya lo ha hecho todo. Y tienes que saberlo, y tienes que comprenderlo, y tienes que actuar
en consecuencia. Imaginemos que hay un ejército invasor yendo a una ciudad a atacarla. La ciudad necesitaría consejos militares, inteligencia, formación, soldados preparados para defenderse, ¿verdad? Estamos en tiempos de guerra, creo que estamos muy acostumbrados a ese lenguaje. Buenos consejos militares, buenos consejos de inteligencia. Pero ¿qué pasaría si un gran rey ya ha interceptado al ejército invasor y lo ha derrotado? ¿Qué necesitaría esa ciudad? Ya no necesitaría consejos para defenderse. Lo que necesitaría serían mensajeros que le dijeran lo que ha pasado, las noticias de lo que ha pasado. En griego, la palabra ángeles significa mensajero, ángelos, significa mensajero, enviado. Y los ángeles de la historia de la Navidad, no sé si lo han pensado, eran mensajeros que traían la historia de Jesús. Los ángeles en la historia de Jesús no dicen a los pastores qué tienen que hacer. No les dan buenos consejos o buenos propósitos para recibir al Señor. Les dan noticias. Les dice, os traigo buenas noticias que serán de gran alegría. De otra forma, les dice, dejad de huir, dejad de intentar salvaros a vosotros mismos. Ya alguien ha vencido y os ha traído salvación. La historia de la Navidad, como digo, no es una fábula, es historia. Ocurrió en realidad, ocurrió en verdad. No hay moraleja. Los pastores, los magos, los padres de Jesús no son necesariamente ejemplos morales para ti y para mí. Solo son personajes reales, seres humanos reales, como tú y como yo, que se vieron involucrados en una historia absolutamente maravillosa y que les sobrepasaba completamente a su realidad, a su mente y a su entendimiento. Que te cuenta que no tienen que salvarte a ti mismo, que Dios se hizo hombre y vino a salvarte a ti y a mí. Otras religiones, otras iglesias, desgraciadamente, cuando hablan de salvación, me da la impresión, o creo, que intentan enseñarte o enseñarme cómo salvarnos, como si fuera eso posible, como si fuera un consejo. La salvación para ellos es algo por lo que debes luchar, por lo que debes trabajar, por lo que debes esforzarte, tienes que actuar. Solo lo conseguirás, según ellos, si oras, si obedeces, o cambias de conducta, si sigues unas leyes religiosas, unas tradiciones. Pero fíjate, si lees la Biblia de verdad, si lees la Biblia seriamente, que el Evangelio, las buenas nuevas de las que te vengo a hablar en esta tarde, no habla de eso. El Evangelio es diferente. Los fundadores de las demás grandes religiones, de algún modo u otro, dicen, estoy aquí para mostrarte el camino a la realidad espiritual. Haz todo esto y la encontrarás. Estos son mis consejos. Jesucristo, Jesús de Nazaret, el fundador del cristianismo, viene y te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Te dice algo así como, yo soy la realidad espiritual en mí mismo. Nunca hubieses podido acercarte a mí si yo no hubiera hecho antes el esfuerzo de acercarme a ti, de venir a esta tierra y convertirme en un hombre. Nunca hubieses podido acercarte a mí, así que tuve que venir yo a ti. Creo que es la experiencia de todos los que aquí nos llamamos cristianos, ¿verdad? Jesús vino a nosotros. Si fuera por nosotros, si fuera por nuestro esfuerzo, si fuera por nuestras ganas, si fuera por nuestra motivación personal, nunca hubiéramos conocido a Jesús. Jesús toma la iniciativa, te va a conocer, te trae buenas noticias, te trae una realidad que existe, que es real y que lo necesitas en tu vida. Y tienes que actuar en consecuencia. Por tanto, el cristianismo no consiste por encima de todo en la superación personal. Aquí me vuelvo a hablar que estamos en principio de año, una época perfecta para que estas cosas aparezcan en nuestra vida. Superación personal, metas personales, buenos propósitos. El cristianismo no se trata de eso, no te equivoques. Es cierto que el ser cristiano tiene implicaciones en tu manera de vivir y Cristo no quiere que te quedes como te encontró. Quiere que mejores, quiere que cambies, pero que cambies con Él, que cambies por Él, que cambies a través de Él y a través de lo que Él hace en tu vida, por medio de su palabra, por medio de la oración y por medio de la devoción que tienes con Él. Pero es ante todo el cristianismo el mensaje de que tienes que ser salvo y no lo eres para nada, no lo serás para nada por lo que puedas hacer por ti mismo, sino por lo que ya ha hecho Él por ti. Todo comienza por creer de verdad en estas noticias de la Navidad, en estas buenas nuevas, buenas noticias que acabamos de pasar a celebrar y todo lo que viene después. Por eso es importante también decirlo ahora, al principio de año, que Dios se hizo humano en un bebé, que luego se convirtió en hombre y murió en la cruz por nuestros pecados, para justificarnos y que pudiéramos estar de nuevo en relación, en sintonía con Dios. Y esto me lleva a hablar de otro tema, de la historia, que la historia del Evangelio
cambia la manera en que leemos otras historias. La historia de la Navidad, como dije, no es ficción, no es ficticia, es real. Pero se puede decir que cambia la forma en que leemos y en que vemos otras historias y otras realidades en nuestra vida. Piensa en los grandes cuentos de hadas que te han contado en tu vida, o las leyendas. La Bella y la Bestia, La Bella Durmiente, no ocurrieron de verdad. Son cuentos populares que luego Disney convirtió en películas, en clásicos, pero parecen satisfacer ciertos anhelos del corazón humano, ¿verdad? En el corazón humano están esos deseos de esos cuentos de hadas, de experimentar lo sobrenatural, de escapar de la muerte, de conocer el amor verdadero, que nunca perderemos, que nunca se irá, de no envejecer, sino vivir lo suficiente para cumplir nuestros sueños, nuestros anhelos, de volar, de comunicarse con seres que no son humanos, de triunfar sobre el mal. Porque todos los cuentos de hadas van de eso, de que el bien triunfa contra el mal, ¿o no? Estoy equivocado. La Bella y la Bestia nos dice, por ejemplo, que hay un amor que puede librarnos de la bestia que nos hemos creado. Al final es esa la moraleja de La Bella y la Bestia. La Bella Durmiente, por ejemplo, nos habla de que estamos durmiendo bajo algún tipo de hechizo y que un valeroso príncipe, un héroe, un mesías, nos rescatará y destruirá ese hechizo. Escuchamos historias y nos emocionamos, ya que dentro de nuestros corazones tenemos esos anhelos. Creemos o queremos creer que esas situaciones pueden ser reales. La muerte no debería ser el final. No deberíamos perder a nuestros seres queridos. El mal no debería triunfar. La maldad no debería triunfar en el mundo, ¿verdad? Entonces llegamos al relato de la Navidad. Llegamos a la historia de la Navidad. A primera vista, para un no creyente, podría parecer igual que todas las leyendas, un mito. Hay gente que lo considera como tal. Es la historia de alguien que viene de un mundo diferente, de un mundo fuera de este mundo, que irrumpe en el nuestro, tiene poderes milagrosos, puede calmar las tormentas, sanar enfermos, resucitar a los muertos, puede vencer a la muerte. Entonces se vuelven en su contra, le matan y parece que no hay esperanza, parece que el héroe ha fracasado. Pero al final el héroe resucita y salva a todos. Y cuando digo salva a todos, digo que salva a todos, salva a toda la humanidad. Por lo menos le da la oportunidad a toda la humanidad para que se salve. Cuando lo leemos, alguien, como digo, no creyente puede pensar, bueno, otro cuento muy bonito, otra leyenda muy bonita. Pero el Evangelio de Mateo nos dice que no es una leyenda, que es historia. Y lo dice explicándonos su genealogía. Por eso empieza con la genealogía. Por eso empieza a explicarnos que esa persona, Jesús de Nazaret, ese carpintero, fue una persona real. Para un judío era importante explicar eso, explicar de dónde viene su linaje, de dónde viene su familia, eran sus credenciales. La historia de Jesús no es simplemente otra historia bonita que nos aporta valores o buenas ideas para nuestra vida. Si te quieres acercar al cristianismo para obtener eso, te digo que es muy pobre lo que estás buscando. Es muy poco lo que estás buscando. Casi que te vale cualquier otra cosa. Pero si te quieres acercar al cristianismo para conocer al verdadero Mesías, al verdadero Salvador de la humanidad, eso es lo que vas a encontrar. Es la verdad latente a la que todas las otras historias señalan y además pasó de verdad. Y me lleva al siguiente tema que quiero explicar, que es que el Evangelio pone patas arriba todos los valores de este mundo. Acabamos de pasar unas fiestas de Navidad, que no voy a entrar en eso, pero sabemos que ya se ha desvirtuado completamente lo que es la Navidad, cómo la celebra este mundo, ¿verdad? Ya, de hecho, el día 5 me acerqué a la cabalgata por curiosidad para ver. La verdad que estas Navidades han sido un poco raras para mí, luego lo explicaré. No tenía mucha ilusión y me acerqué para ver cómo estaba. Me encontré con algunos hermanos y hermanas de aquí de la iglesia. Y a ver cómo estaba el ambiente, a ver si los niños estaban disfrutando. Y me llamó la atención que parecía más carnaval que Navidad. Que estaba como un baile de enanos y cabezudos, que luego me explicaron gente de aquí de La Palma que son los mismos enanos y cabezudos que luego salen en carnavales. Y los propios que no son creyentes se quejaban de eso. Es que esto no son carnavales, esto es Navidad. Hemos perdido el verdadero significado de la Navidad. No voy a entrar más en eso. Pero aquí ya hemos hablado de lo que Mateo no está diciendo al empezar el Evangelio con una genealogía. Pero entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué es la Navidad? Tenemos que recordar ahora la cultura en la que Mateo vivía y escribía, la cultura judía. Vivimos ahora en una sociedad individualista en la que te recomiendas a otros con una lista de títulos, lista de experiencias laborales, lista de logros personales.
Eso es lo que llaman ahora currículum, ¿verdad? Todos cuando buscamos un trabajo tenemos que hacer un currículum y entregarlo. Y ponemos ahí todas esas cosas. Y hablamos de nosotros mismos. No hablamos de nuestra familia. Hablamos de lo que somos nosotros y lo que hemos conseguido nosotros por nosotros mismos con nuestro esfuerzo. Mateo 1, el texto que hemos leído, que ha sido un poco raro porque han sido versículos sueltos, puede parecer una genealogía, y lo es, pero también consiste en un currículum. Era un currículum de la época de Jesús. Un judío de la época tenía que presentar esa genealogía como su currículum. En aquel tiempo tu currículum lo formaba tu familia, tu linaje y tu clan. Las personas con las que estabas relacionado. Así que esa genealogía que hemos leído era como decir al mundo, este soy yo. Mateo estaba diciendo, este es Jesús. Con esos nombres tan raros que hemos visto que ahora los vamos a explicar. Este es Jesús. Este es el carpintero de Nazaret con el que hemos vivido 3 años y que hemos descubierto y nos hemos enterado de que era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido y te lo quiero presentar. Es interesante que en aquel tiempo los currículum también se falsificaban o se modificaban o se falseaban como los actuales por interés propio. ¿Quién no ha hecho alguna vez eso? Espero que aquí todos me digan, no, yo nunca. Pero es muy habitual, ¿verdad? Poner en los currículos, sobre todo aquí en España, inglés nivel intermedio. Eso es maravilloso. O sea, eso es decir mucho y no decir nada. Y es muy poco demostrable. Ahora, gracias a Dios, sí que tienes que demostrarlo con un título. Pero todos en España tenemos inglés nivel intermedio, que no es verdad. Y falseamos el currículum, igual no lo falseamos, pero omitimos cosas en el currículum que igual no nos favorecen. Todos ahí sí que hacemos eso. Y en esta época también hacía eso. Solemos, como digo, hoy en día omitir detalles que pueden ser incómodos y solo destacar lo bueno. En ese tiempo sabemos por los historiadores judíos que Herodes el Grande, el Herodes del tiempo de Jesús, eliminó nombres de su genealogía en los libros oficiales, ya que no le interesaba que los relacionasen con cierta gente. Pero fíjate cómo es Jesús, fíjate cómo es Mateo, y fíjate cómo nos presenta la historia del Evangelio, las buenas nuevas, y cómo presenta al Mesías Mateo. Vemos cómo Mateo hace todo lo contrario con Jesús, hace un ejercicio tremendo de honestidad, de integridad y de transparencia. 3 cosas que un cristiano nunca debería dejar de tener. Para empezar, ha incluido a 5 mujeres. No sé si te fijaste cuando leía Josefina los versículos. Ha incluido a 5 mujeres. Ni una, ni dos, ni tres, 5. Todas, entre comillas, madres de Jesús. Antepasados, tatarabuela de Jesús. Al lector moderno esto no le resultaría quizás raro. Pero en las sociedades antiguas, a una mujer prácticamente nunca se la nombraba en este tipo de listas, mucho menos a 5. Además, la mayoría de las mujeres en este currículum de Jesús eran especiales, eran gentiles. ¿Qué es ser gentil? No ser judía. Y para un judío, un gentil era alguien despreciable en el tiempo de Jesús. Tuvo que venir la iglesia de Cristo, tuvo que venir Pablo y los apóstoles para hacer entender a la iglesia y a la humanidad que ya no había gentil ni judío, que ya no había acepción de personas, que todos somos iguales a los ojos de Dios. Pero en los tiempos de Jesús, los lectores de estos versículos, esto era polémico, esto era radical, esto era un insulto. ¿Cómo? Que en la genealogía del supuesto Mesías que me estás presentando hay 5 mujeres que no son ni judías, 5 mujeres para empezar, y 5 mujeres que no son judías, que son gentiles. Eran cananea y una moabita. Si sabes algo de la Biblia, sabes que eran enemigos acérrimos de Israel. Era lo más detestable para un judío, una moabita. Para un judío de la época eran naciones impuras, infieles y despreciables. No se les permitía a estas personas entrar en el tabernáculo ni en el templo para adorar a Dios. Y aparecen en el currículum de Jesús. No sé si lo has pensado nunca. También tiene otra faceta sorprendente este currículum de Jesús. Mateo, al nombrar a estas mujeres en concreto, está trayendo a la memoria de sus lectores de forma deliberada, no casual, algunos de los sucesos más despreciables, más repugnantes y más inmorales de la Biblia. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, dice que Judá, en el versículo 3, ¿lo puedes poner, Jesse? El versículo 3. Necesito un poco de... Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom
y Esrom a Aram. Dice que Judá fue el padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Te recuerdo lo que ocurrió en ese relato bíblico, si quizás es la primera vez que nos visitas, o no has pasado, o no has leído la Biblia entera, o no te la sabes, o no te acuerdas. Tamar, en el Antiguo Testamento, el relato de Tamar habla de que Tamar engañó a su suegro, Judá. Judá era el suegro de Tamar, y lo engañó para que se acostara con ella. Le hizo hacer creer que era una prostituta en la puerta del templo, y le engañó para acostarse con ella. Cierto también, y justo es decir, que si leemos la historia completa, también está claro que Judá la había tratado horriblemente mal previamente. Fue un acto de incesto que va en contra de la ley de Dios en toda la Biblia. Y aunque Jesús desciende de Fares y no de Sara, Mateo incluye a ambos y también a Judá y a Tamar en esa genealogía, en ese currículo. Los podría haber omitido, pero los incluye. ¿Para qué? Para asegurarse de que el lector judío que está escuchando, y tú y yo, y el que conozca la Biblia, recuerde la historia. Porque el cristianismo no se esconde. El cristianismo no es nada oculto. Es algo que trae luz y que se deja iluminar por la luz. No escondemos nada y no nos escondemos de nada. No somos perfectos ni pretendemos serlo, pero tenemos un Dios perfecto al que seguimos. Ese es al que te queremos enseñar. Y eso es lo que quiere hacer Mateo. Mateo dice, incluye a ambas y también a Judá y a Tamar para asegurarse que recuerdes la historia. Nuestro Mesías, fíjate lo que dice Mateo, y voy a decir algo muy fuerte. Nuestro Mesías vino de una familia disfuncional. Porque ya me dirás tú, ¿cómo se puede denominar una familia en la que hay incesto, en el que hay engaño, en el que hay mentira y en el que hay traición? Y previamente había maltrato. Hoy lo definiríamos como una familia disfuncional. Y no lo esconde Mateo. Seguimos. También recuerda quién era Rahab, en el versículo 5, si lo podemos leer, Jesse. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró a Ruth, de Ruth a Obed y Obed a Isa. También recuerda quién era Rahab. No solo era cananea, sino que era una prostituta. Era una prostituta Rahab. ¿Recuerdas el pasaje cuando Josué va a buscar, va a espiar, va a buscar una estrategia para entrar en Jericó y en la tierra prometida y tiene que ir a la zona roja porque era la única zona en la que quizás no le buscarían los soldados, y encuentra una prostituta que es su enlace, su espía dentro de Jericó para derrotar a ese pueblo, para encontrar información? No obstante, el personaje y la situación quizás más interesante de toda la genealogía se encuentra en el versículo 6, que lo podemos leer. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Fíjate cómo termina el versículo, porque es importante. De la que fue mujer de Urías. Ahí nos dice que en el linaje de Jesús está el rey David. Uno pensaría, bien, por fin, alguien bueno. Eso sí que es alguien que yo querría en mi genealogía, en mi currículum. Alguien de la realeza, alguien bueno, alguien con un corazón conforme a Dios. Sin embargo, Mateo añade en un comentario quizás irónico y breve, pero no casual, porque en la Biblia no hay ninguna palabra casual, de forma intensa, que David fue el padre de Salomón. Y luego añade, ¿por qué añade eso? ¿Por qué tiene que añadirlo? Cuya madre había sido la esposa de Urías. Si no supieras nada de la historia bíblica, pensarías que es un poco extraño, ¿verdad? ¿Por qué nos ha puesto su nombre? ¿Por qué no ha puesto su nombre? ¿Por qué no ha puesto el nombre de esta mujer? Te lo digo yo, se llamaba Betsabé. Pero Mateo nos está invitando a recordar este terrible y trágico capítulo de la historia de Israel. Cuando David era un fugitivo que huía del rey Saúl, que le quería matar, un grupo de hombres fue al desierto con él, un grupo de soldados, compañeros suyos de milicia, fue con él. Se mantuvieron a su lado, arriesgaron su vida para protegerle. Se les conocía como los valientes de David. Urías era uno de estos valientes de David. Urías era uno de estos hombres, un amigo personal a quien David le debía la vida. Esta historia la puedes leer si quieres, apuntarlo, y la lees en otro momento en 2 de Samuel 23, en el Antiguo Testamento. Pero años después, cuando David era rey, vio a la mujer de Urías y la deseó en su corazón.
y la quiso para sí. Se acostó con ella, seguramente forzándola, porque era el rey y porque no se podía negar ante el rey. Y después de hacer esa cosa tan lamentable, esa mujer quedó embarazada. Dispuso todo David para que Urías fuera a primera línea de batalla, en una batalla que sabía que su ejército iba a perder, para que muriese. Le asesinó. Indirectamente, pero le asesinó. Y luego se casó con Betsabé. Uno de sus hijos, uno de los hijos que tuvo con Betsabé fue Salomón, del que Jesús descendía. Entonces, ¿por qué Mateo omite el nombre de Betsabé? No era un desaire a Betsabé, como ya hemos visto, que nombra tranquilamente a 5 mujeres. Era una crítica severa a David. El Mesías vino, vuelvo a repetirlo, de una familia disfuncional y de ese hombre que era un hombre con el corazón conforme a Dios, pero lleno de imperfecciones, y que tuvo que moldear su carácter a lo largo de su vida. Así que tenemos marginados morales, adúlteros, relaciones incestuosas, prostitutas. Un cuento de hadas un poco raro, ¿verdad? Una historia un poco complicada de contar a un niño. De hecho, nos recuerda que incluso los antepasados masculinos más importantes, Judá y David, fueron un fracaso moral en alguna fase de su vida. Fueron fracasados morales en alguna fase de su vida y cometieron cosas lamentables. Asimismo tenemos marginados culturales, raciales, etc. La ley de Moisés excluía a esas personas, a muchas de esas mujeres, de la presencia de Dios en el templo. Y aún así, Mateo les reconoce de todas formas, en forma pública, como los antepasados y la familia de Jesús. ¿Qué significa esto? Primero, nos muestra que aquellos a los que la cultura, la sociedad respetable o incluso la ley de Dios mal interpretada excluyen, pueden llegar a formar parte de la familia de Jesús. Y eso son buenas noticias. Eso son buenas nuevas para toda la humanidad y son buenas nuevas para ti y para mí. No importa tu linaje, no importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa si has matado a alguien. Si te arrepientes y crees en Él, la gracia de Jesucristo cubrirá tu pecado y te unirá a Él en su familia. Por otra parte, piensa en el rey David. Piensa en David, ese personaje tan maravilloso, tan intrigante, tan fascinante. Tenía todas las credenciales de poder del mundo antiguo. Era un hombre poderoso, habilidoso, talentoso. Dicen que guapo incluso. Era un hombre, no era una mujer. Era de la realeza, no era pobre. Sin embargo, como Mateo nos muestra, el bueno de David solo pudo formar parte de la familia de Jesús por gracia. Por gracia. No por sus méritos, no por sus logros, no por lo que pudiera conseguir con su espada, no lo que pudiera conseguir por su autoridad moral o por su buena moral, solo por la gracia. Sus malas obras son mucho peores que cualquier cosa que hicieran las mujeres de esta historia. Y una de ellas era prostituta. Pero ahí está, en la genealogía de Jesús, en el currículum de Jesús, en la familia de Jesús. No son los buenos los que están dentro y los malos los que están fuera. Lo que ha hecho Jesús por ti y por mí es lo único que me permite estar ante Dios y llamarte hijo de Dios. Y llamarle Padre. Por tanto, no hay nadie, ni siquiera el mejor de los seres humanos que puedas encontrarte en esta vida o en otra, que no necesite de la gracia de Jesucristo. Y no hay nadie, ni siquiera el peor ser humano que te puedas encontrar en esta vida, que seguro que muchos tienen buenos ejemplos en su cabeza ahora, que no pueda recibir la gracia de Jesucristo si se arrepiente y tiene fe. No hay casos perdidos en este mundo, porque tú tampoco lo eras. Y ahora, si eres hijo de Dios, te puedes llamar parte de la familia de Dios. En Jesucristo se sientan como iguales en la misma mesa de Navidad, como iguales en la misma mesa de Navidad, una prostituta, un rey, un hombre, una mujer, un judío, un gentil, una raza, otra raza, el moral, el inmoral. Son igual de pecadores y perdidos, pero son del mismo modo aceptados y amados. En la versión Reina Valera, este capítulo está lleno de una palabra, engendrado. O engendró, y tal engendró a tal, y cual engendró a tal. Aparentemente una lectura aburrida, ¿verdad? Nos aburrimos al leer ese tipo de genealogía.
Para nada. Para nada es una lectura aburrida si realmente entiendes qué estás leyendo. Está hablándote de la gracia de Dios. Este pasaje, esta genealogía, te está hablando de la gracia infinita de Jesús con el mundo. La gracia de Dios es tan generalizada que incluso los engendró de la Biblia, están desbordados de la misericordia de Dios. Dios no se avergüenza de nosotros, seamos o hayamos sido lo que hayamos sido. ¿Por qué nos avergonzamos nosotros a veces de Dios cuando no queremos decir o no queremos identificarnos como cristianos? Él no se avergonzó de nosotros nunca. No nos avergoncemos nunca nosotros de Él. Todos estamos en su familia, todos los que hemos creído en Jesús como Mesías y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. En la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 11, dice: por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, de llamarlos hijos de Dios, como Él es hijo de Dios. También hay otro aspecto de todo esto. Todas las culturas animan a sus miembros a menospreciar a algunas personas que para felicitarse por su superioridad quizás menosprecian a otros, quizás sea a personas de otra raza o de otra clase social, o más bien miras por encima del hombro a los que tienen mucha educación, a los que son un poco pijos, o lo contrario, a los que son ignorantes y no han tenido la suerte de recibir ninguna educación, y los miras por encima del hombro. Quizás desprecias a aquellos cuya postura política es diferente a la tuya, que piensas que están destruyendo el país, que piensan distinto a ti. En todos esos ejemplos has aprendido, que hemos leído en este texto, has aprendido a ver a algunas personas como impuras o peores que tú, inaceptables, infames, mientras tú estás bien. Pero en estos pasajes que hemos leído, los valores de Jesús son completa y totalmente diferentes. Los valores del mundo son la reputación, el dinero, la raza, la clase social, etc. Pero Jesús vino, como dije antes, a poner todo patas arriba, todos nuestros valores patas arriba, vino a poner todo patas arriba, y estas cosas ya no importan. Lo que tanto importa fuera de la iglesia de Cristo no debería importar ni debería entrar en ella. Paso a otra parte de la predicación, que es que Dios se toma tiempo, pero cumple su palabra. Dios se toma tiempo, pero cumple su palabra. Otra cosa que aprendemos de esta genealogía que hemos leído es que nos recuerda que las promesas del Mesías tardaron en cumplirse varias generaciones. Jesús era el hijo de Abraham. Dios dijo a Abraham que todas las familias de la tierra serían benditas a través de su descendencia. Esto lo vemos en Génesis 12:3. Esto se cumple con Jesús de forma absoluta. Incluso antes, en Génesis 3:15, Dios mismo profetiza que vendría alguien que aplastaría la cabeza de Satanás y derrotaría el mal para siempre. Pero ¿sabes qué? Pasaron siglos, pasaron miles de años, hasta que el ángel vino a María y le habló del niño que daría a luz y que iba a derrotar a Satanás. Y ella misma cantó en Lucas 1, 54-55, en ese cántico maravilloso que hay en Lucas 1, mostró su misericordia a Abraham, cumpliendo su promesa a nuestros padres. La promesa tardó en llegar, al menos en términos humanos. De hecho, no hubo profetas en 400 años. Desde Malaquías hubo 400 años de silencio, no hubo profetas ni nadie que profetizara nada. Imagínate, para el pueblo de Israel, estar 400 años en oscuridad, supuesta oscuridad, en silencio, esperando que se cumpliera la promesa que tenían desde Abraham. Es como si Dios se hubiera olvidado de ellos, pareciera que nadie iba a venir, pero entonces de repente vino. Mira, no podemos juzgar a Dios por nuestro propio tiempo o por nuestro propio calendario. Estamos en el mes de enero, en la primera semana del año, y muchos estamos haciendo planes, ¿verdad? Planificaciones, propósitos, yo también. Si no ponemos nuestro calendario en relación con el calendario de Dios, vas a perder mucho tiempo, vas a perder mucha energía y vas a decepcionarte mucho. Tu calendario seguramente no tiene nada que ver con el calendario de Dios. El año que tienes pensado seguramente no tiene nada que ver con el año que Dios te va a permitir vivir. Y tienes que aceptarlo. Y tienes que aceptarlo porque el calendario de Dios es mucho mejor que el tuyo.
La planificación, la agenda anual que Él tiene es mucho mejor de la que tú te hayas podido comprar en la papelería o la que te hayan regalado en Reyes y que estés ya llenando de cosas y de actividades. Pon a Dios por delante de tus planes. Pon a Dios por delante de tu agenda. Pon a Dios por delante de tu calendario, porque si no, vas a perder tiempo, vas a perder energía y te vas a decepcionar. Dios puede parecer lento a nuestros ojos humanos, pero nunca, escúchame bien, se olvida de sus promesas. Puede que parezca que está trabajando muy despacio en tu vida, en tu programa, o incluso que se haya olvidado de ti. Puede que tengas ese pensamiento, humanamente hablando, pero cuando sus promesas se hacen realidad, y se hacen realidad, siempre superan nuestras expectativas, siempre superan lo que habíamos programado. Parece a veces que Dios olvida de sus promesas, pero luego se manifiesta en una manera maravillosa, que nunca hubiéramos imaginado hasta que pasa. ¿Alguna ha experimentado eso en su vida? Yo he experimentado eso muchas veces en mi vida. Recuerda la venida del Mesías prometido, recuerda la venida de Jesús que acabamos de celebrar en Navidad. Ese Rey divino no nació como todo el mundo se suponía, en un castillo, en un palacio, nació en un comedero de animales, en un pesebre. Decepcionó a mucha gente, frustró las expectativas y los calendarios y los programas de muchos judíos, pero solo podía salvarnos si venía de esa forma, si venía en debilidad y moría en esa cruz. Dios cumplió lo que los profetas habían hablado de Él, paso por paso, etapa por etapa, cosa por cosa, porque tenía que hacerlo, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios de palabra, no es un ser humano para mentirte, no es un ser humano para decepcionarte, no es un ser humano para incumplir sus promesas contigo. Dios es Dios y cumple sus promesas a rajatabla, pero a su manera, en su calendario, en su agenda. Y quizás diga, bueno, Josué, vale, a lo mejor Dios cumplirá sus promesas conmigo, pero yo no he mantenido mi promesa con Él. Me he alejado de Él mucho, quizás me he alejado demasiado, he arruinado mi vida, ya está, ya no se puede arreglar, ya no hay nada que hacer conmigo. Pero mira de nuevo la genealogía de Jesús que hemos leído en esta tarde. Mírala una vez más. ¿Puedes poner el versículo 2, Jessica? El 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Este versículo aparentemente no te dice gran cosa, ¿verdad? En el versículo 2 dice que Jacob fue el padre de Judá, quien fue un antepasado del Mesías. ¿Sabes por qué Judá era hijo de Jacob? ¿Sabes la historia de Jacob? Jacob era un mentiroso. Jacob mintió y engañó a su padre Isaac para conseguir el derecho de primogenitura que debía haber sido para su hermano Esaú, y por eso tuvo que huir de su casa, de su tierra, y convertirse en fugitivo. Perdió su familia, experimentó unas consecuencias horribles por su pecado, él y su familia. Pero debido a todo esto, que estaba dentro del plan maravilloso de Dios, Jacob conoció a Lea y tuvo hijos con ella. Tuvo a Judá, que sería también antepasado del Mesías. Observa el equilibrio aquí. Lo que Jacob hizo estuvo mal y sufrió por ello y pagó consecuencias por su pecado. El pecado siempre tiene consecuencias, no intentes evitarlo, no intentes huir de ello. El pecado tiene un precio que pagar y lo vas a pagar, más o menos. A lo mejor por la gracia de Dios lo pagas muy barato, pero el pecado tiene consecuencias. Lo que Jacob hizo estuvo mal. Sin embargo, Dios es más grande que nuestro pecado. Dios es más grande que nuestro pecado. Usó todos esos pecados, todos esos sucesos horribles, este pecado, para cumplir su promesa. Enderezó las líneas torcidas de la vida de Jacob para hacer su plan perfecto. Y hace eso con nosotros también. Con Dios no hay una segunda opción mejor. La Navidad significa que Dios está llevando a cabo su propósito en nosotros, que empezó en ese momento a elaborar un nuevo plan para ti y para mí. Ahora solo falta que tú aceptes ese plan. Ahora solo falta que tú aceptes ese plan y lo quieras poner en práctica. Y quieras dejar que Él lo ponga en práctica. Quieras dejar que Él lo desarrolle. Y caminar el camino que Él te quiera poner y no el tuyo. Y no a tu manera. Y no con tus tiempos. Lo siento. Eso no funciona así.
Dios no funciona así. El Dios de la Biblia no funciona así. Tiene sus tiempos, tiene su agenda y tiene su calendario. Y termino con el último párrafo que quería compartirles, que es que el Evangelio es el descanso final. Aprendemos por último que en las genealogías de Jesús, que Jesús es el descanso final. Al final de la genealogía, Mateo hace hincapié en el número de las generaciones de Jesús. En Mateo 1:17, que lo podemos leer si quieres, Jessica, por favor, el último versículo, el 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Mateo 1:17, perdón, declara que había 14 generaciones de Abraham a David. 14 generaciones de David hasta el exilio de Babilonia y 14 generaciones desde el exilio hasta Cristo. Así que había habido 6 generaciones de 7. Los números son importantes en la Biblia, tienen simbolismo y nos quieren decir cosas. Eso convierte a Jesús en el inicio de las séptimas 7. La séptima genealogía, las séptimas 7. ¿Qué quiere decir esto? No me voy a poner escatológico, tranquilos, no me voy a poner a hacer cábalas ni nada de eso. En la Biblia, el número 7 es muy importante, ya que, como dice Génesis, Dios descansó de su obra el séptimo día. El séptimo 7, el Sabbat de Sabbats, era un anticipo de lo que habrá cuando Dios vuelva y renueve esta tierra. Mateo nos dice que este descanso solo vendrá a través de Jesucristo. ¿Entiendes que Jesús no nació, y vuelvo al principio de la predicación, como un cuento de hadas, sino que realmente irrumpió en el tiempo y en el espacio, en nuestra realidad, y que logró la salvación de manera que una prostituta y un rey se sentaran juntos en la misma mesa? Si lo crees, incluso ahora, puedes empezar a experimentar ese descanso. Hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida. ¿Cómo logra esto la fe? Una manera es que en Jesús ya no tienes que demostrar lo que vales debido a lo que sabes, que en el fondo no importa si eres un desastre o eres un rey. Todo lo que necesitas es la gracia de Dios y puedes tenerla a pesar de tus fallos, a pesar de tus pecados, a pesar de tus errores, a pesar de tus defectos. Tras conocerle, tras conocer a Jesús de verdad, quieres dedicar tu vida a servirle. No hay otro camino, no hay otra forma. Si lo conoces de verdad, esa es la única respuesta posible. Si no es esa respuesta, es que todavía no lo has conocido. No pasa nada, no desesperes. Ora y pide al Señor que te ilumine, que te abra los ojos y que te muestre su realidad. Pero si lo has conocido, solo vas a querer dedicar tu vida a servirle y a obedecerle, porque sabes que es lo mejor. Pero no tienes que arreglar tu vida de forma instantánea, ipso facto, para poder conocerle. Conócele cada día como Salvador y deja que Él cambie tu vida, deja que Él transforme. Y eso te trae un descanso tremendo. Además, necesitamos descanso de los problemas, de la maldad de este mundo. Sentimos que tenemos que controlar la historia, ¿verdad? Sentimos que tenemos que controlar nuestra vida, controlar, como digo, nuestra agenda, nuestro calendario. Estaba ahora incluso hablando con mi Italia en la puerta de todas las cosas que tenemos que planificar para este año, de que habíamos acabado el año y parecía que ya habíamos acabado un montón de trabajo de la iglesia y ahora de repente nos damos cuenta que empieza ahora lo bueno, empieza un año nuevo con muchos proyectos, con muchas cosas. Queremos controlar nuestro tiempo, nuestra vida, y nos olvidamos de que Dios es el que controla todas las situaciones. Tenemos que hacer que todo vaya bien, pero eso no es solo agotador, sino es imposible. La Navidad nos dice que a pesar de que parezca lo contrario, nuestro Dios tiene el control de la historia, de tu historia, de la mía y de la historia de la humanidad. Y en el mundo en que vivimos es una realidad que hay que recordar. Y un día pondrá todo en su sitio. Parte de nuestro descanso interno viene cuando el Espíritu Santo nos recuerda esta salvación final y el último descanso. Entonces tenemos una esperanza poderosa sobre el futuro que no es optimismo sin más. No es mirar el mundo como color de rosa, como que todo va a salir bien. Como no es un mensaje de una taza de Mr. Wonderful de tranquilo, todo va a ir bien, tú puedes con el lunes. No va de eso. Problemas van a venir.
Y vaya si van a venir, ya están viniendo, ya están aquí, ya están en tu vida. Lo que dice las buenas nuevas, que no son buenos consejos ni buenos propósitos, es que tienes un Dios poderoso en el que puedes y debes apoyarte para solventar y para sobrellevar todos esos problemas. Que no tienes que llevarlo tú sobre tus hombros, que puedes, como dice su palabra, descargar toda tu ansiedad en Él y Él la llevará. Y Él pondrá solución a ese problema que tú ahora ves insoluble, insolucionable. Porque no está en tu agenda, está en la suya. No está en tu calendario, está en el suyo. No está en tu tiempo, está en el suyo. Ríndete, ríndete. Y ríndete a Él y deja que Él haga. Deja que Él haga. Es la seguridad de que al final todas las cosas, todo irá bien. Y no irá bien como el mundo lo ve, irá bien como el Señor tiene planeado para ti. Eso nos da paz y fuerza cuando nos enfrentamos con las pruebas y las tragedias del presente, porque al final la gloria de Dios cubrirá el mundo como las aguas cubren el fondo del mar. Y en ese momento Jesús, el Rey, nos dará el descanso final y el perfecto amor y gozo que tiene para nosotros. La Navidad no es un cuento de hadas que nos muestra cómo deberíamos vivir mejor. No. Entró en el mundo para salvarnos y para darnos esperanza. Y es una historia real. No pensaba acabar la predicación así, pero me van a permitir. ¿Cómo están? ¿Están cansados? ¿Los he perdido? ¿Están atentos? ¿Puedo hablar 2 minutos más? Vale. No quería hablar esto porque no sabía si... ¡buah! No sabía si estaba preparado para ello. Pero le voy a explicar cómo acabé mi año y cómo lo empecé, el año nuevo. Acabé el año, como todos saben, enfermo, con esta gripe A que nos ha atacado a todos y en debilidad, en mucha debilidad. Dios cambió mi agenda. Yo tenía mi agenda muy bien definida para final de año. Yo tenía una predicación que hacer el 24 en ese culto maravilloso que tuvimos en El Paso y tenía un programa todo hecho. Y de repente me puse enfermo. El Señor sabe por qué hace las cosas. Gracias a Dios, Pedro pudo prepararse una predicación maravillosa que nos compartió el 24. Y gracias a Dios yo pude hacer acto de presencia, por lo menos en aquel 24, con mascarilla, pero pude hacer acto de presencia. Me recuperé lo suficiente como para estar con ustedes y felicitarles las Navidades. Antes de irme a casa de mi familia, Gran Canaria, a ver a mi hermano y a ver a mi familia. Como muchos saben, mi hermano Paco está muy enfermo. Está enfermo de cáncer y está en una fase del cáncer complicada, ¿vale? Yo no era consciente de lo complicada que era hasta que fui a verle ahora. Y le doy gracias a Dios. Y dirás, da gracias a Dios. Sí, le doy gracias a Dios siempre por todo. Y le doy gracias a Dios porque me dio el regalo de Navidad que yo le pedí. Le pedí que pudiera pasar la Navidad con mi familia en tranquilidad y en paz. Y en ese momento de enfermedad, de debilidad de mi hermano, pude pasar la Navidad con él, a su lado, comiendo, riendo, haciendo las bromas que hacemos siempre en Navidad, recordando los viejos tiempos y pasando un tiempo maravilloso con toda mi familia. Pude superar la gripe, pude superar la enfermedad y pude estar con él. Y él pudo estar dentro de lo que cabe bien y disfrutar de ese tiempo. Les digo esto porque los días anteriores, cada día, mi hermana tuvo que ir a urgencias con él. Cada día. Y cuando me fue a recoger al aeropuerto me estaba explicando eso. Y dije, van a ser unas Navidades horribles. El Señor permitió que pasáramos unas Navidades maravillosas. No tuvimos que ir al hospital nunca. Y el día 30 volví a La Palma, porque tenía muchas responsabilidades aquí, mucho trabajo que hacer. Y fíjate cómo es el Señor de maravilloso y de paradójico. Llego el sábado 30 aquí, a las 12 del mediodía, llego a casa, abro el ordenador, me pongo a preparar mi agenda, me pongo a preparar predicaciones, estudios bíblicos, preparar todo mi trabajo y veo un mensaje de mi familia, un mensaje en el chat familiar de mi hermana. Hemos tenido que salir corriendo a urgencias con Paco. Tuvo que pasar 14 horas en urgencia hasta que le pasaran a planta para hacer unas pruebas. Ya está bien, ya está estable, está en planta y está dentro de lo que cabe bien. Pero imagínate para mí lo que es volver aquí a casa después de haber pasado un tiempo con él y otra vez con esa preocupación. Y así acabé el año, en debilidad física y en debilidad anímica, humanamente hablando, porque estaba dolido por lo que estaba pasando a mi hermano.
porque los cristianos también pasamos por esas cosas. No estamos por encima del dolor. Claro que sí, pero tenemos un Dios que nos sostiene. Y ahora te digo cómo empecé el año. Pasé Nochevieja con mi familia de aquí, con mi suegra, con mi esposa, con su pareja, un tiempo estupendo, pensando en mi hermano, con la cabeza más allá que acá. Y de repente el día 2 tenía que comenzar mi agenda, tenía que comenzar mi programa, tenía muchas cosas que hacer. Y el día 3 tenía una cita con una familia alemana, del culto alemán en Tazacorte. Cojo el coche, me voy con Dayana y voy para Tazacorte, a una cena con esta familia que me había invitado para cenar, para hablar. Cuando voy de camino, tengo un reventón, un pinchazo. Cogí un mal bote, un mal bache de la carretera. No te sé explicar todavía qué pasó, pero perdí el control del coche. En el reventón perdí el control del coche y el coche se fue a un lado y se estrelló contra un muro. Con la mala pata de que el estrellón fue tan fuerte que se llevó el espejo retrovisor. Los hombres y las mujeres que tengan coche que me están viendo saben lo que pasa por la cabeza de uno cuando te pasa esto humanamente. Iba con mi esposa también. En ese momento, cuando el coche paró, tiré la cabeza contra el volante y tuve una reacción muy humana. Solo podía pensar, qué desastre, justo ahora, cuánto me va a costar arreglar esto, de dónde voy a sacar el dinero que no tengo, por qué pasa esto, qué desastre, qué desastre, qué desastre, qué desastre. Y ahí al lado estaba mi mujer, que es a priori mucho más nerviosa que yo. Yo suelo ser el tranquilo de la pareja. Pues ahí estaba mi mujer como un remanso de tranquilidad, poniéndome la mano en el hombro y diciéndome, tranquilo, tranquilo papi, tranquilo, solo es un coche, solo es un coche, solo es un coche. Me tranquilizó muchísimo, me dio mucha paz. Levanté mi cabeza del volante, cogí el teléfono, llamé al seguro, hice todo lo que tenía que hacer. El malestar seguía ahí, el shock seguía ahí, el coche podía haber sido peor, pero bueno, todavía está en el taller. Pero fíjate cómo son las cosas, cómo empezó el año para mí. Cuando el chico de la grúa, que muy amablemente me llevó hasta casa, cuando nos bajamos de la grúa, se despidió de nosotros y dije, bueno, siento mucho lo que ha pasado, la verdad que nos ha empezado el año muy bien. La típica frase que se dice, ¿no? Dice, pero tranquilo, que seguro que ahora va a ir todo mucho mejor. Y me hizo mucha gracia el comentario, que fue un comentario amable de alguien amable. Y Dayana y yo nos bajamos y nos empezamos a reír con ese comentario y volvimos a casa caminando riéndonos. Porque cómo ve la humanidad, cómo ve el ser humano que no tiene al Señor las cosas, ¿no? Las cosas las vemos con nuestros calendarios. Parece que es una tragedia, ¿no? Empezar el año así. ¿Cómo puedes empezar el año así? ¿Te pasa esto a principio de año? ¡Qué tontería! Me hubiera dolido menos si me hubiera pasado el 13 de marzo o el 17 de mayo. Hubiera sido menos choqueante. Claro que no. Da igual que estemos en Navidad, da igual que estemos en fin de año, da igual que estemos a principio de año. El calendario y la agenda es de Dios. Cuando llego a casa, suelto todas las cosas, tengo mucho estrés, tengo mucha ansiedad dentro de mí. Estaba pensando en qué tenía que hacer al día siguiente para arreglar el coche. Y cojo el móvil y veo un mensaje del chat de familia. A mi hermano le tuvieron que llevar otra vez a urgencias. Y el Señor me habló de forma poderosa con esto que me pasó a final de año y a principio de año. Yo estaba agobiado y estresado por un miserable coche, por un retrovisor, por una rueda pinchada, cuando mi hermano estaba sufriendo en el hospital. Pon tu calendario en las manos del Señor. Pon tu vida en las manos del Señor. Cuando presentes tu currículum, presenta el currículum de Jesús. No presentes tus cualidades, tus valores, tus logros. Presenta lo que Jesús ha hecho, hace y hará en tu vida. A veces no será bonito, a veces no será agradable, a veces habrá sufrimiento, pero Él ya ha vencido. Da igual que sea a principio de año, da igual que sea a final de año, da igual que sea julio. Programa tu vida en el calendario, en la agenda del Señor. Y todo lo que pase en tu vida tendrá sentido.
tendrá propósito y tendrá solución. Porque Él venció a la muerte. ¿Qué no puede vencer en este mundo? Que el Señor les bendiga. Le doy gracias a Josué también por su testimonio y también por esta predicación que ha preparado para hoy, que también es maravilloso ver cómo él lo explicó, ver que no importa de dónde vengamos ni el pasado que tengamos, Dios está ahí con sus brazos abiertos para recibirnos al que le busca de corazón. Él nos recibe, no importa lo que hayamos hecho, Él está ahí, así que los animo para que lo busquen y no piensen que son poca cosa, no, búsquenlo, porque el Señor no desprecia a nadie que se acerca a Él con un corazón arrepentido de verdad. Y bueno, ahora vamos a tener una canción y les voy a pedir también si se pueden poner de pie. Puedes callar ante tanta necesidad, encender una luz en la oscuridad.
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad. Ahora sí vamos a tener una oración y les pido si se pueden poner de pie para una oración y despedir ya el culto de hoy. Sí, Señor Jesucristo, te damos tantas gracias, Señor, que hoy nos hemos podido reunir, Padre. Gracias por esa predicación que preparó, Señor, nuestro pastor, Señor, y que nos hace ver, Señor, que a ti no te importa, Señor, la condición de cada ser humano, Señor. Lo que te importa es que vengan a ti, Padre, porque tú quieres que todo el mundo sea salvo, Señor. Ayúdalos y ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, en esa promesa de salvación, Padre. Gracias por la vida de nuestro pastor, Señor, fortalécelo tú, Señor, porque él es un hijo tuyo, Señor. Sabemos que todo obra para bien para los que te aman, Señor. Gracias, Señor, porque a ti no se te escapa nada, Señor. Tú no te equivocas, Padre amado. Bendito sea tu nombre, santo nombre, el nombre de Jesucristo. Señor, despídenos en esta tarde, Señor, y llévanos a nuestros hogares, Señor, que podamos ser luz también en nuestros hogares, con nuestros vecinos, Señor, ayúdanos, danos esa sabiduría para hablar y compartir tu evangelio, Señor. Gracias, Padre. Y ahora sí, también de pie, vamos a tener la bendición final en Efesios, como siempre leemos un versículo, y lo tenemos en Efesios 6 y el versículo 10, y lo leemos todos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén, amén. Pues los espero ver el domingo próximo y que tengan una bendecida semana.